Desde el año 2012 se comenzó a publicar lo que se conoce como el Informe Mundial de la Felicidad. Este informe refleja estadísticas provenientes de análisis serios de una organización que se dedica a tratar de investigar el nivel de felicidad y de alegría que está experimentando la gente en el mundo hoy. El 22 de marzo de este año, el 2024, este Informe Mundial de la Felicidad reveló que Estados Unidos llegó a caer en el ranking o la categoría de felicidad de países felices en el mundo. Ya no estamos entre los 10 primeros, ni siquiera entre los 20 primeros países del mundo. Y si algo reveló este estudio, algo característico y a lo cual deberíamos prestar atención, es que una de las razones por las cuales no estamos entre los países donde la gente experimenta mayor alegría y felicidad es porque los jóvenes de menos de 30 años expresan no estar contentos ni felices. Los jóvenes que viven en Estados Unidos. Y según el informe, el sentimiento de soledad entre los jóvenes ha provocado esa disminución en los niveles de felicidad en este gran país. Así que los estadounidenses, quienes vivimos aquí, ocupamos el puesto número 23. Y eso representa una caída en 8 lugares en comparación con la última edición del Informe Mundial de la Felicidad. Y el estudio anual se basa en respuestas, no de personas que quizás están en una alta esfera de la sociedad o de la política, sino en respuestas de gente común y sencilla, la ciudadanía de los Estados Unidos. No solo de Estados Unidos, sino de más de 140 países en el mundo. Y es analizado por científicos que miden parámetros para entender el nivel de bienestar de la sociedad en el mundo. Y en relación con lo anterior, el director de Sanidad de los Estados Unidos señaló en un informe titulado Nuestra epidemia de soledad y aislamiento que los niveles de ansiedad y problemas de salud mental, sobre todo en los jóvenes, en los Estados Unidos está generando una gran crisis en nuestro país. Lo que sugiere esta disminución de la felicidad y la alegría. Pero yo, escuchando todo esto, me hice una pregunta. ¿Cómo es posible que en Estados Unidos, una de las más desarrolladas superpotencias del mundo occidental, y siendo este gran país desde el año 1970 el destino principal donde el resto del mundo emigra aquí buscando una mejor vida, oportunidades de prosperidad, mayor seguridad y libertad, sea aquí donde la gente que habitamos esta preciosa tierra estemos siendo cada año menos felices, empezando sobre todo los más jóvenes? ¿Cuál es el elemento que produce entonces alegría a la sociedad americana hoy en día, incluyendo los hispanos? De acuerdo con una nueva encuesta llevada a cabo también por CBS News, la alegría y niveles de felicidad en los Estados Unidos no tienen que ver con cuestiones como el dinero o los niveles de seguridad de su vida. Tampoco tiene que ver, por cierto, con la política y los bienes materiales. Pero hay una pregunta interesante. ¿Será acaso como uno de los elementos que no están produciendo mucha felicidad o alegría, que las noticias, los mensajes que escuchamos y consumimos a diario pudieran ser una de las causas que indica o que incida en nuestros niveles de alegría y de felicidad? Las noticias o mensajes, por cierto, según especialistas, también crean en los seres humanos niveles de alegría o tristeza en quienes las reciben y las escuchan. Por ejemplo, la Universidad Oberta en Cataluña, de España, se reportó que en España 3 de cada 10 personas, lo que representa el 35% de la población, evitan consumir noticias a veces o a menudo. Y de las personas que evitan las noticias, un 36% lo hacen cuidando su salud mental para no sufrir efectos negativos en su estado de ánimo. Y el consumo de noticias negativas puede afectar emocionalmente a la persona que consume esa información, porque son estímulos para su cerebro emocional. Explica Mereira Cabello, profesora de estudios de psicología y ciencias de la educación. Hay también un experto
en comunicación digital que dijo: estamos en el periodo de la historia con más impactos informativos y en el que tenemos más acceso a la información y de forma más rápida gracias a las redes y a las plataformas sociales. Pero esto se convierte en un entorno de impacto muy grande. Ante una representación totalmente negativa de la realidad, una persona puede tener la sensación, dicen especialistas sobre comunicación, una persona puede tener la sensación de que al escuchar malas noticias no hay escapatoria, de que no merece la pena esforzarse. Hace además que se desvanezca la sensación de creer que uno puede ser útil y puede aportar también una percepción de falta de esperanza sin soluciones ni aspectos positivos. Pero es interesante que este mismo estudio en España, ya les compartí lo que dice un informe de la felicidad a nivel mundial que refleja algunos aspectos en Estados Unidos, pero mire lo que reflejó esta investigación de España. Dice, según este informe de cómo afectan las malas noticias a los seres humanos, dice, esto afecta especialmente a los jóvenes. Están diciendo la gente en Europa, sobre todo en España, sobre todo a los menores de 35 años, que sostienen que las malas noticias, cuando las escuchan o las leen, les bajan el ánimo. ¿Logra usted notar ahora la asociación de diferentes reportes? Escuche, esto es lo que he concluido, que los menores de 30 años indican ser los menos felices en Estados Unidos, un país que bajó la categoría de 24 países por debajo. Son los más interconectados a mensajes en redes sociales, nuestra juventud hoy en día. Y los mensajes y noticias llegan a afectar nuestro estado de ánimo, sobre todo a los menores de 35 años. Y si este es el efecto emocional que producen las noticias e información, entonces entre tantos mensajes que escuchamos a diario o que se publican a diario, ¿a cuál deberíamos prestar atención? ¿Cuál leer y cuál escuchar? Permíteme decirte que hay un mensaje en especial que hoy quiero compartir contigo y que puede lograr un efecto totalmente contrario a las malas noticias que están afectando el estado emocional de los seres humanos en el mundo. El mensaje que quiero compartir contigo, la noticia que quiero comunicarte hoy, puede tener el efecto de transformar tu vida para bien y hacerlo para siempre. Y cuando leemos en Lucas capítulo 2, los versículos del 8 hasta el 20, te invito a que después lo puedas buscar en tu Biblia, Lucas capítulo 2, versículos del 8 al 20, ese relato nos está comunicando que el mensaje del nacimiento de Jesucristo, si algo produce en quienes lo escuchan y creen en Él, es inmensa alegría, inmenso gozo. Así que cuando escuchamos acerca del nacimiento de Jesucristo, es un mensaje que cuando lo compartimos, cuando lo hablamos con otros, a diferencia de muchos otros mensajes que la gente escucha hoy, el mensaje del nacimiento de Jesucristo, esto es lo que provoca en los seres humanos que lo escuchan y que lo creen. Produce alegría, produce gozo, produce felicidad. ¿Y por qué específicamente cuando anunciamos, cuando comunicamos el mensaje de Jesucristo, genera en el interior de los seres humanos que lo escuchan y lo creen alegría? En primer lugar, porque es el mensaje de salvación de Dios. En el versículo 10 de ese capítulo número 2 de Lucas, Lucas está narrando la historia y dice el versículo 10, pero el ángel les dijo, se aparece un ángel a un grupo de pastores y les comunica un mensaje, una noticia. Así que no era por Facebook ni por otras redes sociales. Fue directamente Dios enviando ángeles a un grupo de pastores. Y les dice, el ángel les dijo, no teman, porque aquí os doy nuevas de gran gozo, noticias buenas, de alegría, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. No sé cuántos de ustedes quizás en algún momento fueron preparados para recibir visitas respetables o visitas de alta autoridad. Por ejemplo, en mi escuela, cuando yo estudiaba en la escuela elementary school se le llama aquí, o en middle school y high school, los maestros nos enseñaron que si de pronto llegaba el principal al salón de clases o llegaba alguna autoridad del Ministerio de Educación al salón de clases, todos los estudiantes debíamos ponernos de pie hasta que la autoridad nos pidiera que tomáramos asiento nuevamente. Quizás tú y yo somos de la generación que en las casas se nos enseñó que si llegaba visita, estuviéramos haciendo lo que estuviéramos haciendo, había que dejar todo a un lado, venir y saludar a la visita. En demostración
de gratitud por habernos visitado, porque no todo el mundo tiene por qué molestarse para venir a visitarnos, así que en gratitud por la visita, dejábamos todo, veníamos, lo visitábamos y también le mostrábamos respeto a la visita. Eran demostraciones. Y los pastores, en este caso, una de las personas más comunes y sencillas, estaban recibiendo una sorpresiva visita, no de cualquier autoridad, de autoridades celestiales, eran ángeles. Los ángeles en la Biblia son mensajeros, que fueron creados por Dios, pero que tienen el propósito de comunicar especialmente algo que Dios quiere decir a otras personas, y los usa para ello. Así que aquel encuentro fue totalmente inesperado. Es cuando llega a nuestra casa, sobre todo en nuestros países, visitas inesperadas. Eso era común. Aquí no, aquí la gente se avisa. O por llamadas o por mensajes de texto. Pero en nuestros países no. La gente llega y llegó. Y ahí te enteraste que tienes visita. Y para esta gente fue algo similar. Ellos no esperaban visita, menos aún de ángeles. Y aquel encuentro totalmente inesperado, esto fue lo que provocó en ellos: temor. Literalmente una versión dice que experimentaron terror, no temor, se aterrorizaron. Por supuesto, si usted y yo nunca hemos visto ángeles y de pronto se nos aparecen, pudiéramos llegar a experimentar el mismo miedo que ellos. Porque son criaturas que nunca hemos visto. Al menos yo no he visto ninguno todavía. Pero a ellos se les aparecieron los ángeles en ese momento. Y por cierto, mirando sobre todo el Evangelio de Lucas, veo que este es el mismo patrón de reacciones que ocurre con visitas de ángeles que estuvieron relacionados con anunciar el mensaje, la buena noticia de la salvación en Jesucristo. Cuando usted lee el Evangelio de Lucas, por ejemplo, este es el patrón que demuestran las Escrituras sobre visitas de ángeles a seres humanos para darles un mensaje que está relacionado con la llegada del Rey. Se aparece el ángel, quienes lo ven y descubren que está presente comienzan a experimentar temor por la sorpresiva visita. Los ángeles siempre llaman y los tranquilizan, le dicen: no temas, tengo un buen mensaje que darte, esta es una buena noticia, no tienes que intranquilizarte de ninguna manera. Y se les comunica un mensaje de parte de Dios. Y entonces los seres humanos responden a tal mensaje. ¿Con quiénes ocurrió? Además de con los pastores, con Zacarías, cuando usted lee Lucas capítulo 1, versículo 11. Con María, la madre de Jesús, en Lucas capítulo 1, versículo 28. Y ahora con los pastores en Lucas capítulo 2. Llama la atención que no solo Dios utiliza ángeles para comunicar que Cristo está naciendo o que va a venir a este mundo, sino que en el momento posterior a la resurrección de Jesucristo, Dios utiliza también un ángel para dar a conocer que Cristo realmente había resucitado. En el caso del ángel que aparece a los pastores, era para darles un mensaje importante, una noticia sobre el nacimiento de Cristo, y aquí hay un término muy significativo que utiliza el ángel para referirse a la llegada de Cristo. Además de llamarlo Cristo, el Mesías, le dice: ha nacido el Salvador. Por cierto, solamente aquí y luego en el Evangelio de Juan capítulo 4 se utiliza el título Salvador para referirse a Jesucristo, el Señor. Me llama la atención que José, el padre putativo de Jesús, sabía también por medio de un ángel que le habló en sueños que el bebé que nacería sería el Salvador del mundo. En Mateo capítulo 1, versículo 21, el ángel le dice: y dará a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Así que los ángeles están declarando la llegada del Rey, de Cristo, del Mesías, y dicen que este es el Salvador. Es un evento central en la historia de la humanidad. No está naciendo cualquier ser humano, está naciendo Dios hecho carne. Dios está haciendo carne en Jesucristo, el Dios eterno. El Cristo preexistente está viniendo a este mundo. Y este es el mensaje mismo de salvación que ha sido proclamado, escucha, por más de 2000 años. Y cada vez que alguien lo escucha, lo recibe y lo cree, experimenta felicidad, bienestar, gozo y alegría. Pero ha sido un mensaje que no solo fue anunciado por ángeles, fue también anunciado por personas sencillas como los pastores. Y por gente tan grande como el apóstol Pablo. Pablo, escribiendo a Timoteo en su primera carta, capítulo 3, versículo 16, dice: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, que Dios se ha manifestado en carne, se ha hecho carne. Ha sido justificado en el Espíritu, ha sido visto de los ángeles, ha sido predicado a los gentiles, gente que no eran judíos. Ha sido creído en el mundo y recibido arriba en gloria. El nacimiento de Jesucristo a este mundo tiene que ver con el creador del universo, nacido ahora como una criatura humana y que ha venido para salvarnos y redimirnos de nuestros pecados.
¿Cuál fue la respuesta inmediata de este mensaje? En el cielo hubo adoración angelical, dice la Biblia en el versículo 13, y repentinamente apareció junto con el ángel ahora toda una multitud de huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. ¿Qué reacción hubo en la tierra? Los pastores inicialmente experimentaron una mezcla de sentimientos muy fuertes. Primero, temor. Luego el versículo 15 nos revela que sintieron gran expectativa por aquella noticia. En el versículo 16 sintieron urgencia, premura por conocer al Mesías, al Salvador. Estaban intrigados, pero al verle, en el versículo 17 dice que experimentaron alegría y una esperanza que se estaba cumpliendo. Y en el versículo 20 termina la narración diciendo que experimentaron tanto gozo que adoraron de forma exaltada a Dios. Me llama mucho la reacción de María, la madre de Jesús. El versículo 19 dice: pero María guardaba todas estas cosas reflexionando en su corazón o meditándolas en su corazón. ¿Por qué entonces el mensaje del nacimiento de Jesucristo es tan especial? ¿Por qué produce sensaciones internas y una transformación de vida para todo aquel que lo escucha y lo cree, a diferencia de muchos otros mensajes que pueden afectar el estado emocional de los seres humanos hoy en el mundo? No solo porque es el mensaje de salvación, sino porque es un mensaje de salvación para todos. En el versículo número 10 del capítulo 2 dice: el ángel les dijo: no tema, porque es aquí os doy nuevas de gran gozo que será para todo el pueblo. Subraya esa expresión si puede. Para todo el pueblo. Es una buena noticia, dice la Biblia, que traería alegría y gozo para todo el pueblo. Por cierto, no todo mensaje ni toda noticia genera ese mismo sentimiento en todo el mundo. Pero esto es un mensaje que todo aquel que lo escuche puede llegar a experimentar alegría. Permíteme decirte, quizás tú dices, sintieron alegría porque no tenían los problemas que tengo yo en mi vida hoy. Obtuvieron alegría porque aquella gente no experimentaban los desafíos que tú y yo en la era posmoderna estamos experimentando. Experimentaron alegría porque no estaban constantemente metidos en el internet escuchando noticias que podían provocarles depresión, ansiedad o miedo. No. Déjame decirte que en aquel tiempo la gente como nosotros hoy también tenían razones para sentirse infeliz y desesperanzado. He explicado anteriormente el contexto histórico y social de la época en el momento en que Cristo nació. Estudia luego el contexto histórico y se convencerá. La diferencia hoy es que en esta época tú y yo podemos encuestar a multitudes, analizar las encuestas, publicar los estudios que revelan los niveles de felicidad, pero aquella gente también necesitaba de forma desesperada un mensaje que les trajera esperanza y alegría, una noticia que les cambiara la vida. Por cierto, Lucas no revela el nombre de los pastores que reciben la noticia. Estos hombres anónimos, por cierto, representan también un sector no favorecido de la sociedad judía. Así que la noticia en ese momento, no la estaba recibiendo un rey o autoridades civiles. No la estaban recibiendo, por cierto, principales líderes religiosos. Esta gran noticia, quienes primero la están recibiendo aquí, según la narración de Lucas, es gente común y sencilla de la sociedad de aquella época, pastores. Y yo me pregunto, ¿por qué un hecho tan único como el nacimiento de Cristo y que es sobrenatural fue anunciado primero a gente tan simple y común de la sociedad de aquella época? ¿Por qué no se presentó el ángel y la multitud de aquellos seres espirituales primero a sacerdotes o escribas para dar la noticia? Por cierto, sacerdotes y escribas eran los principales líderes religiosos de la época, no así los pastores. ¿En qué consistía el oficio de pastor en Belén hace más de 2000 años? Demandaba trabajo duro, era realizado ese oficio bajo mucha soledad. No era como trabajar junto a grupos, por ejemplo, de agricultores o en otras faenas que sí creaban comunidad entre los obreros. Creo personalmente, como otros estudiosos también de la Biblia, que con este acto del ángel venir y anunciar el mensaje de buenas nuevas a los pastores primero, Dios estaba mostrando su gracia y su favor a gente sencilla y común. Por cierto, no ocurrió una única vez, ni a un solo grupo de personas sencillas y ordinarias.
el anuncio o el mensaje del nacimiento de Cristo, al estudiar las Escrituras, me percato que involucró a personas comunes como Elizabeth, la prima de María, ¿recuerdan? La Biblia dice que era de las hijas de Aarón y que ella y su esposo Zacarías eran justos delante de Dios. Escucha esta otra descripción: y andaban irreprensibles en todos los mandamientos y ordenanzas del Señor. Por cierto, esa era una mujer estéril hasta que Dios le permitió que pudiera tener por hijo a quien fue Juan el Bautista. Pero no solo abarcó a pastores, a Elizabeth, sino a María también, la madre de Jesús. ¿Y qué nos dice la Biblia de ella? Que era sencillamente una joven virgen, sencilla y humilde. Y además a José. ¿José qué era? Carpintero. Simeón, otro hombre relacionado también con el nacimiento de Cristo. Dice la Biblia que era un hombre justo y piadoso, que esperaba la consolación de Israel y que el Espíritu Santo estaba sobre él. Tenía la bendición de Dios a través del Espíritu Santo. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no moriría antes de que viese al ungido del Señor. ¿A quién más involucró como gente sencilla esta historia, escena del nacimiento de Cristo? A Ana. De ella se dice que es profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad y era viuda hacía 84 años y no se apartaba del templo, sirviendo en el templo de día y de noche con ayunos y oraciones. Así que este mensaje, esta noticia fue traída por un ángel en apariciones de ángeles y luego una multitud de huestes celestiales apareció también en aquella escena. Pero no solo Dios quiere alcanzar con su gracia y su favor a gente sencilla de aquella época. Lo mismo ocurre hoy. Muy probablemente, como los pastores de Belén, tú te consideres a ti misma o a ti mismo alguien que trabaja duro, como aquellos pastores, que quizás no ejerces un liderazgo comunitario en nuestra ciudad, como sí lo hacían en aquella época los sacerdotes y los escribas. Pero déjame decirte que el hecho de que estés aquí hoy no es mera casualidad. Al traerte Dios aquí para escuchar el mensaje del nacimiento de Jesucristo y al permitirte Dios que puedas mirar quizás esta transmisión en línea, Dios te está mostrando su favor y su gracia. Y esta vieja historia de la Navidad probablemente sea una noticia nueva para ti. En el mundo existen más de 3.000 millones de personas en más de 7.000 grupos étnicos que nunca han escuchado acerca de Jesucristo. Y hoy tú estás teniendo el privilegio de escuchar la noticia de que Cristo nació para venir, salvarnos y darnos vida eterna. Esta gente nunca han escuchado esta grata noticia. Hoy tú estás teniendo el privilegio de estar escuchando una de las más importantes noticias que jamás escucharás. Y es que Dios te ama, que tiene un lugar preparado para ti en el cielo, que es un regalo que se recibe por gracia porque no podemos hacer absolutamente nada para ganarlo ni merecerlo. Lo único que impide que recibamos el regalo son nuestros pecados. Y pecado es cualquier cosa que nosotros hacemos y ofende a Dios. Es incluso saber hacer lo bueno y no hacerlo. Dice la Biblia que todos hemos pecado y estamos separados de la gloria de Dios. Y que a pesar de nuestros pecados, Dios nos ama. Nos ama y nos demostró su amor enviando a Jesucristo. Pero que también es justo y que no dará por inocente a alguien que es culpable de pecado. Y para evitar que tú y yo seamos castigados de nuestros pecados, dice que envió a Jesucristo, el Dios eterno hecho hombre, que nació de la Virgen María, que luego murió en la cruz del Calvario y con su sangre derramada en la cruz. Esa sangre tiene el poder de limpiarnos de nuestros pecados, transformar nuestras vidas. Y después de que murió en la cruz, fue sepultado y resucitó al tercer día de entre los muertos. Y como dicen las Escrituras, en ningún otro hay salvación. Porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y la única forma en que podemos recibir ese regalo de salvación y vida eterna es a través de la fe en Jesucristo. Que por cierto, no es una fe intelectual. Hay muchos intelectuales que han leído la Biblia. Muchos intelectuales que han tenido el privilegio de escuchar este mensaje de buenas nuevas, pero no lo creen. Así que no se trata de intelectualmente conocer los datos históricos acerca del nacimiento de Cristo. No se trata tampoco de tener una fe temporal debido a alguna crisis o necesidad personal. Se trata de confiar únicamente en Cristo como el único que me puede perdonar de mis pecados y salvarme y darme vida eterna. ¿Cómo se recibe este regalo? Primero, admitiendo que eres pecador.
que has pensado, que has sentido, que has hecho cosas en tu vida que te han separado de Dios. Y arrepentirte de esos pecados. No solo sintiendo dolor por ellos, sino reconociendo tu culpa delante de Dios y pidiéndole perdón a Dios y apartándote de ese estilo de vida o de esa forma de pensamiento que no te trae paz ni felicidad interior. ¿Qué más debes hacer para recibir ese regalo? Debes creer en Jesucristo como el único que puede salvarte de tus pecados. Y permíteme aclararte algo, quizás emocionalmente ni siquiera estés sintiendo nada especial. No se trata de emociones, son hechos. Que si tú los crees, dice la Biblia, si crees en la persona de Cristo y en lo que hizo por ti en la cruz y en su resurrección, tienes vida eterna. Y lo cuarto y último que debes hacer es confesar. Confesar implica la creencia interna. Si yo creo en Cristo como Señor y Salvador, yo creo que es lo único que puede perdonarme de mis pecados. Yo creo que Él puede darme vida eterna porque es un hecho histórico también su resurrección. Y si creo en la resurrección de Cristo, Cristo me salva y yo también puedo tener vida eterna. Pero se trata también de confesar con tu boca que Jesucristo realmente es tu Señor. Y yo no sé si en algún momento has tenido la oportunidad, pero estás teniendo varios privilegios hoy. Primero, escuchar una noticia que millones de personas en el mundo todavía no han escuchado. Y Dios te está dando el privilegio de escucharla. Y el otro privilegio que estás teniendo es la oportunidad de responder a esa noticia. Los ángeles respondieron en adoración, en fe, porque dejaron incluso su faena que estaban teniendo. Me imagino que hayan dejado a otros pastores allí cuidando las ovejas. Y ellos fueron a conocer a Cristo. Y luego de eso empezaron a contar la historia. Y hubo gozo en sus vidas. ¿Cuál será tu respuesta a este mensaje de salvación? Si tú nunca has recibido a Cristo en tu vida y tú eres consciente de que hay un grado de infelicidad en tu vida, sobre todo debido a tu separación de Dios, hoy ese problema se puede resolver. ¿Cómo? Entregándole tu vida a Cristo. Yo quiero invitarte a que tú ahora hagas una oración. Tengas una conversación con Dios donde tú le confieses la necesidad que tú tienes de recibir vida eterna, confesándole tus pecados y recibiendo a Cristo como tu Salvador. ¿Te gustaría hacer eso ahora? Les pido a todos que cierren sus ojos, por favor. ¿Por qué lo hago? Para que nada te distraiga. No quiero que nada te distraiga ahora. Y a aquellos que ya son cristianos les pido que oren por quienes no conocen a Cristo y están aquí. Pero si tú en esta mañana sientes la necesidad interior o reconoces la necesidad personal de pedirle perdón a Dios por tus pecados y recibir a Cristo como tu Salvador, te invito que en silencio donde estás le digas estas palabras a Dios. Dios, yo te doy gracias por tu amor. Y porque me estás dando el privilegio de escuchar la noticia más impactante y poderosa que puedo escuchar en toda mi vida. El mensaje del nacimiento de Cristo. Yo creo que Cristo vino a este mundo y se hizo hombre. Y creo que murió en la cruz del Calvario derramando su sangre para perdonarme de mis pecados. Y te pido perdón por mis pecados. Me arrepiento de todos ellos. Y recibo a Cristo como mi Salvador. Creo también que Cristo resucitó de entre los muertos para darme vida eterna. Y en esta hora recibo el regalo de la vida eterna. Admito que soy un pecador, confieso mis pecados delante de ti y pongo toda mi confianza únicamente en Cristo como el Salvador y el Señor de mi vida. Cambia mi vida, transforma mi vida y ayúdame a caminar contigo. En el nombre de Jesucristo te lo suplico humildemente. Amén y amén. Si hiciste esta oración, me gustaría orar por ti para que Dios te bendiga. Si nunca antes habías hecho esta oración, quiero pedirte que Dios te bendiga. Y tengo también para ti un recurso, un libro que se titula Conocer a Jesucristo. Y me gustaría que cuando termine este tiempo, si tú oraste hoy por primera vez recibiendo a Cristo, que te acerques a alguna de las mesas que están atrás que dicen Conocer a Cristo. Ahí te van a entregar tu libro como un regalo para que tú sigas creciendo en tu fe y otros recursos que te estoy regalando en esta mañana. Pero yo quiero orar por ti para que Dios te bendiga. Si hay alguna persona en este lugar que hoy oró de todo corazón, pidiéndole perdón a Dios por sus pecados y recibiendo a Cristo. Si oraste por primera vez haciendo esto en tu vida, tienes la bondad de alzar tu mano, quiero pedir que Dios te bendiga. ¿Quieres indicarlo así? Yo oré recibiendo a Cristo en esta mañana. ¿Alguna persona? Dios te bendiga. Dios la bendiga. ¿Alguien más que nunca antes lo haya hecho? Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Dios te bendiga. Sí, celebre, iglesia. Si hay alguien más que quizás le da pena o vergüenza alzar su mano, no tengas pena. Al finalizar, Dios la bendiga también. Dios te bendiga, Señor. Dios te bendiga, Dios te bendiga.
Dios lo bendiga. Pero si quizás te da pena, yo quiero pedirte a esos que alzaron su mano o a otros que no la alzaron pero oraron recibiendo a Cristo, por favor, llévate este regalo que quiero dejarte, el libro Conocer a Cristo. Hay varios recursos ahí que quiero dejarte para que sepas cómo crecer en tu fe y en tu relación con Dios. Y quiero compartir la última razón que distingue a esta noticia de cualquier otra noticia. Es una noticia especial no solo porque es el mensaje de salvación de Dios, no solo porque es el mensaje de salvación de Dios para todos, sino que es el mensaje de salvación que debemos compartir. Leyendo esta porción en Lucas 2, dice el versículo 16, que los pastores vinieron rápidamente y llegaron a hallar a María, a José y al niño, al Cristo, al Salvador, acostado en un pesebre. Y al verlo, dieron a conocer lo que se les había dicho acerca del niño. Y todos los que oían la noticia se maravillaban de la noticia y de lo que los pastores les decían. Y en el versículo 20 dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían visto y oído como se les había dicho. Quiero que observen la manera en que los pastores reaccionaron a la buena noticia del nacimiento de Cristo. Fueron a encontrarse con el Cristo, con el Mesías, con el Salvador. Y luego de haber tenido el encuentro personal, salieron de allí, regresaron a sus labores, pero comenzaron a compartir y a decirles a otros el mejor mensaje, la mejor noticia que cualquiera puede escuchar. Cristo, el Salvador, ha nacido. Así que ellos dejaron las ovejas para ir a encontrarse con el Salvador. Y aquí los pastores entonces comenzaron a hacer lo mismo que el ángel hizo con ellos. Dios envió un ángel para dar la buena noticia. Ellos la creyeron, la recibieron, confirmaron la noticia. Es cierto, lo creemos, lo compartieron con otras personas y dieron a conocer a otros lo que se les había dicho acerca del Salvador. Y en esta era, quienes conocemos la historia, la anunciamos de muchas maneras. Las iglesias tratamos de generar el mejor ambiente de alegría y de celebración. Enviamos incluso anuncios, invitaciones, planeamos, ejecutamos una adoración especial y animamos a muchos para que nos acompañen y escuchen la mejor noticia. ¿Sabes por qué? Porque el Evangelio de Jesucristo es la buena noticia de Dios que puede traer esperanza a todos los que creen en Cristo. El Evangelio es para todos y debe ser predicado a todos, independientemente de la identidad nacional de cada quien. El apóstol Pedro lo dejó claro en su primer discurso ante una audiencia también muy diversa. En Hechos capítulo 2, versículo 39 dice, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Y Jesucristo mismo nos ha mandado a nosotros a compartir esta noticia con todos. Mateo 28, 19 dice, por tanto vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Y en Marcos 16, 15 terminan las palabras del Señor Jesucristo diciendo, id por todo el mundo y prediquen estas buenas noticias, estas buenas nuevas, el Evangelio a toda criatura. Es una vieja historia bíblica, pero que puede ser una noticia nueva para muchos. Es un mensaje de gran alegría para quienes lo creen y lo reciben. Solo resta que tú y yo la compartamos con más personas. Hubo alguien a quien Dios envió también para anunciar, para comunicar el mensaje de la llegada de Cristo. Fue Juan el Bautista. Y dice la Biblia que Juan no era la luz que iba a iluminar aquel tiempo de oscuridad. Era tan solo un testigo para hablar y anunciar de la luz. Y dice la Biblia que aquella luz verdadera, hablando de Cristo, da luz a todos y que venía al mundo. Jesucristo, el Salvador, dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida.